Hola, algunas personas han dicho que no soy real. Soy IA, pero en realidad no soy real. Also subscribe. Este caso ocurre en Estados Unidos en el año 2014. El 5 de junio de 2014, un trabajador de mantenimiento en Geneva, Wisconsin, cortaba pasto cuando notó dos maletas abandonadas en la maleza de North Como Road. Apartó el equipaje y siguió trabajando. Al principio, él no tenía idea de lo que acababa de encontrar. Después de todo, encontraba este tipo de cosas todo el tiempo. Más tarde ese día, un automovilista vio las maletas aún tiradas junto a la carretera, ahora llenas de moscas. El automovilista sospechó y llamó a la policía, insistiendo en que un oficial revisara las maletas. Los oficiales salieron de la estación y se detuvieron junto a la carretera. Abrieron las maletas y dentro descubrieron los restos encogidos no de uno, sino de dos cuerpos femeninos. Un cuerpo estaba mucho más descompuesto que el otro. La policía aseguró la zona y la trató como escena de homicidio. Ambos cuerpos fueron llevados a autopsias y exámenes forenses. Los examinadores notaron una clara diferencia entre los dos restos. Uno de los cuerpos estaba muy descompuesto, lo que indica que murió meses antes que el otro. El cadáver de esta víctima fue encontrado parcialmente envuelto en bolsas de basura negras, y sus muñecas estaban fuertemente atadas detrás de la espalda con una cuerda. El segundo cuerpo estaba relativamente intacto, y en lugar de estar envuelto, fue encontrado desnudo, con una cuerda aún enrollada alrededor de su cuello y una mordaza de bola roja sujeta en su boca por un collar. Estos detalles distintivos, como las ataduras, la mordaza y las ligaduras, indicaban que probablemente ambas mujeres habían muerto por asfixia. Con pocas pistas en el lugar del hallazgo, los detectives usaron registros de desaparecidos y pistas forenses para intentar identificar a las víctimas. Según observaciones preliminares, pensaban que una víctima era una mujer de mediana edad y la otra mucho más joven. Podría haber sido un adolescente o una joven de unos 20 años. Los investigadores pronto encontraron una pista clave sobre la víctima mayor. En cuestión de días, sus huellas y descripción coincidieron con un informe de desaparecidos en Minnesota. Se identificó como Laura Simonson, de 37 años. Laura era de Farmington, Minnesota, y fue vista con vida por última vez en la ciudad de Rochester el 2 de noviembre de 2013. Su madre la reportó desaparecida el 22 de noviembre. Tras identificar a Laura, la investigación fue interestatal. A Laura la vieron por última vez en el Hotel Microtelin. Así que, el 12 de junio, la policía visitó el motel y se enteró de que el 2 de noviembre de 2013, Laura se registró junto con un hombre de 52 años. El hotel entregó el libro de huéspedes y ahí hallaron al hombre con quien ella se registró, Stephen Selig. Y Stephen salió solo a la mañana siguiente. Fue un hallazgo clave. Con esta información, los investigadores en Minnesota consiguieron una orden y registraron la habitación de hotel de Stephen y Laura. Mientras tanto, otros del grupo investigaron los antecedentes de Stephen y descubrieron que vivía en Milwaukee, Wisconsin. Más específicamente, vivía en un suburbio llamado West Allis. Trabajaba como oficial de seguridad con licencia, pero antes de eso, Stephen había sido oficial de policía. Los detectives de Wisconsin empezaron a vigilar a Stephen mientras se agilizaban las pruebas forenses de la lista de espera. El 24 de junio de 2014, las autoridades anunciaron pruebas físicas que vinculaban a Esteban con ambas víctimas de las maletas. Los funcionarios no revelaron públicamente la naturaleza de esta evidencia, pero era lo suficientemente sólida como para establecer una causa probable. Esteban fue oficialmente el principal sospechoso del caso. El 25 de junio, los oficiales procedieron a arrestar a Stephen. El hombre de 52 años fue detenido en su lugar de trabajo. El arresto se realizó sin incidentes.
Luego, la policía interrogó a Stephen e investigó más a fondo su historial. Resultó que se unió a la policía en 1989 y trabajó como oficial en el área de Milwaukee y sirvió durante aproximadamente 12 años. Su carrera policial terminó abruptamente en 2001 tras una investigación por un incidente fuera de servicio. En mayo de 2001, una trabajadora sexual que Esteban había conocido en un bar huyó del departamento de Esteban medio desnuda, temiendo por su vida. La mujer declaró a los investigadores que Esteban la inmovilizó y que huyó del departamento al oír que sacaba unas esposas. Esteban negó atacar a la mujer y aseguró que ella intentó robarle sin que hubiera violencia. Sin embargo, admitió contratar a una trabajadora sexual, violando la política del departamento y la ley. Al enfrentar posible despido o cargos penales, Esteban renunció a la policía en agosto de 2001. Tras dejar la policía, Esteban mantuvo un perfil bajo y trabajó como guardia de seguridad. Vivía solo y para simples conocidos y vecinos, nada parecía estar obviamente mal en su vida, como suele ser el caso. En privado, Esteban tenía un fuerte interés en la dominación, el bondage y el sadomasoquismo. En 2007, él participaba en varios sitios web para esto, usando el nombre Señor Esposas. Se describía como un hombre dominante que buscaba pareja sumisa a largo plazo. En su perfil escribió que buscaba un esclavo 24/7 para propiedad y esclavitud total. Quería que este esclavo estuviera atado, amordazado, vendado, encapuchado, encadenado, enjaulado y guiado con collar y correa. La familia de Esteban y sus colegas desconocían sus actividades y el alias en línea Señor Esposas. La mañana de su arresto, en junio de 2014, Esteban seguía visitando estos sitios web en su celular, lo que indica que buscaba nuevos encuentros hasta ser capturado. Tras el arresto de Esteban, su caso avanzó rápido. Renunció a su derecho a guardar silencio y colaboró con los investigadores, dando un relato sombrío de lo que pasó a las dos mujeres en las maletas. Esteban aceptó ser responsable de la muerte de Laura Simonson y de la víctima más joven, aún no identificada, aunque sostiene que ninguna fue intencional. Según Esteban, ambas mujeres murieron accidentalmente en encuentros consensuados con ataduras y juegos de asfixia. Les dijo a los detectives que conoció a ambas mujeres a través de foros en línea y que organizó reuniones privadas con ellas en persona. En esas reuniones, Esteban las ató y asfixió según lo pactado. En cada caso, dijo que perdió el control y fue demasiado lejos, provocando que las mujeres se asfixiaran. Esteban dio detalles escalofriantes a los investigadores. Relató que ambas mujeres perdieron el conocimiento durante una sesión de asfixia. Luego se dio cuenta de que estaban muertas y entró en pánico. No hizo nada para intentar revivir a las mujeres. En cambio, Esteban admitió que actuó rápidamente para ocultar la evidencia de sus acciones. En agosto de 2012, tras la muerte de la primera víctima, puso el cuerpo en una maleta y lo llevó a su departamento. Guardó el cuerpo en un refrigerador grande en su casa para retrasar la descomposición. Más de un año después, en noviembre de 2013, Esteban conoció a Laura en Minnesota. Cuando Laura murió en el hotel, en circunstancias similares, Esteban selló su cuerpo en otra maleta. Como hacía frío y viajaba en auto, Esteban dejó la maleta de Laura un tiempo en la cajuela. A inicios de 2014, Esteban tenía escondidas dos víctimas muertas, una en su refrigerador y otra en la cajuela de su auto. Al poco tiempo, Esteban comenzó a enfrentar una presión creciente y dificultades prácticas. Preocupado por ser descubierto, Esteban decidió deshacerse de ambos cuerpos juntos. Cargó las maletas en su auto y llevó ambas a una zona rural remota que conocía en Wisconsin, abandonándolas entre la hierba alta. Esteban admitió todo esto en sus declaraciones a la policía, presentando las muertes de las mujeres como accidentes trágicos que intentó encubrir.
Con las confesiones de Esteban, los fiscales actuaron rápidamente para formalizar los cargos y el juez fijó una fianza de $1.000.000. En ese periodo, las autoridades seguían sin identificar a la segunda víctima. Aunque Stephen había confesado haber matado a la mujer, no sabía su nombre, o al menos eso afirmaba. Las huellas dactilares y el ADN de la víctima no estaban en ninguna base de datos, y lo más importante, parecía que no se había presentado ningún reporte de persona desaparecida por ella. A mediados de junio de 2014, se publicó un retrato hablado de la mujer con su edad, estatura y otras características. Fue el primer vistazo real a su rostro. Una mujer joven, delgada, de pómulos marcados y dientes pronunciados. Esperaban que alguien la reconociera en algún lugar. El retrato se difundió por todo el país, llegando más allá de Wisconsin. A casi 2.000 millas de distancia, en Oregón, llegó a personas que no veían una cara conocida en años. Varias personas vieron este retrato y creyeron que se parecía mucho a alguien desaparecido en 2012. Contactaron a las autoridades de Oregón y Wisconsin para informar sus sospechas a la policía, creyendo que era Jenny Games. Jenny tenía 19 años cuando se fue de Oregón en 2012. Ella comentó a amigos y familia de acogida que se mudaría, quizá a California o al Medio Oeste, pero poco después de que se mudó, todo contacto se perdió. Describían a Jenny como tranquila, artística y que cambió varias veces de hogar en el sistema de acogida antes de egresar. No hubo gran investigación por la desaparición cuando cesaron las comunicaciones. Los registros dentales de Jenny se compararon con el cuerpo, basándose en el aviso. El 30 de junio de 2014, en conferencia de prensa, autoridades confirmaron que la segunda víctima de la maleta era Jenny. Ya no era un retrato anónimo, ahora tenía nombre. Para julio de 2014, el caso estaba casi resuelto. Ambas víctimas fueron identificadas y Stephen confesó haberlas matado. Como los asesinatos ocurrieron en 2 estados, había 2 jurisdicciones, 2 fiscales y 2 investigaciones de homicidios simultáneas. En agosto de 2014 se decidió que Wisconsin actuaría primero. Stephen se declaró no culpable en sus primeras comparecencias ante el tribunal y para finales de 2015 el caso avanzaba hacia un juicio con jurado. En enero de 2016, justo antes de la selección del jurado, Stephen cambió abruptamente su declaración. Por la muerte de Jenny, se declaró culpable de homicidio imprudente en primer grado con arma peligrosa y ocultar cadáver. Esta declaración significó que Stephen admitió haber causado la muerte de Jenny, pero evitó el cargo más severo de asesinato intencional. En la sentencia de Stephen, en Wisconsin, en marzo de 2016, el tribunal escuchó los sombríos detalles de los últimos momentos de Jenny. Bueno, según las propias declaraciones de Stephen, el tribunal escuchó que él recogió a Jenny en el aeropuerto de Milwaukee y la llevó a un hotel en el condado de Kenosha a finales de 2012. Allí pasaron varios días juntos. En el último día de ese encuentro, Stephen ató y estranguló a Jenny como parte de un juego sexual que él mismo describió. Afirmó que accidentalmente la estranguló hasta matarla al perder el control y no poder detenerse. Stephen recibió 35 años de prisión por asesinar a Jenny y ocultar su cuerpo. El juez afirmó que Stephen mostró total falta de respeto por la vida de la víctima al refrigerar el cuerpo y deshacerse de él tras la muerte. Y luego, en febrero de 2017, Esteban se presentó en una corte de Rochester, Minnesota, y, como lo hizo en Wisconsin, eligió declararse culpable en lugar de ir a juicio. Se declaró culpable de asesinato en segundo grado, intencional pero no premeditado. Durante la audiencia, Esteban respondió preguntas de su abogado y admitió públicamente por primera vez lo que le hizo a Laura. Aceptó que conoció a Laura por internet y acordó verla en persona. El 2 y 3 de noviembre de 2013, la ató, amordazó y estranguló. Al preguntarle en la corte si Laura murió por no dejarla respirar, Esteban respondió:
Correcto. El juez de Minnesota aceptó la culpabilidad de Esteban y dictó sentencia. Esteban recibió 25 años de prisión por asesinato en segundo grado. La jueza contuvo las lágrimas al dar sus comentarios. Ella le dijo a Esteban que no se debe jugar con la vida humana y que Laura era amada y valorada como mamá, hermana, hija y amiga. Por suerte, la condena de 25 años en Minnesota se dictó para cumplirse consecutivamente. En la práctica, esto significaba que Esteban enfrentaba 60 años de prisión por 2 homicidios. A los 55 años, en 2017, Esteban tendría que tener alrededor de 115 años para cuando cumpliera la sentencia de 60 años. Así que, básicamente, le dieron cadena perpetua. Luego, tuvo que ser sentenciado por ocultar el cadáver, lo que añadió otros 10 años a su condena. Así que al final fue sentenciado a un total de 70 años de prisión. Durante el proceso legal, Esteban mantuvo que las muertes fueron accidentales. Nunca hubo un juicio completo con pruebas y testigos porque sus declaraciones de culpabilidad lo impidieron. Stephen ofreció solo una disculpa mínima a través de sus abogados. A menudo hablaba de manera monótona y en voz baja al responder las preguntas de los jueces, y no hizo ninguna declaración extensa de remordimiento a las familias de las víctimas mientras lo observaban. A los familiares de las víctimas se les dio la oportunidad de dirigirse al tribunal durante la sentencia. En Minnesota, familiares de Laura hablaron entre lágrimas del dolor causado por Stephen. La hermana de Laura contó la angustia de que su madre no volvería a ver a su hija y mostró su enojo porque una mujer tan amable y confiada fuera arrebatada de forma tan cruel. También dijo que Laura había tenido problemas de salud mental y era vulnerable. La familia de Laura consideró insuficiente la sentencia de 25 años. La familia de Jenny no fue al tribunal en Wisconsin porque estaban en Oregón, a miles de kilómetros. Su madre de acogida envió una declaración describiendo a Jenny como una joven brillante cuyo futuro fue truncado. Es trágico que ningún familiar se molestara en asistir. Stephen empezó su condena en el sistema penitenciario de Wisconsin como recluso de alto riesgo, por la notoriedad de su caso y tal vez para su propia protección como exoficial de policía. En los años posteriores a su condena, Stephen hizo al menos un intento de retirar su declaración de culpabilidad en el caso de Wisconsin. En 2020, presentó una moción tras la condena alegando que su abogado fue ineficaz y que Stephen tenía derecho a una audiencia sobre ello. Sin embargo, según las últimas actualizaciones, ningún tribunal ha anulado alguna de las condenas de Stephen. Los registros en línea no muestran apelaciones exitosas en Minnesota, y los expedientes judiciales de Wisconsin indican que Stephen sigue condenado por todos los cargos. Es poco probable que las mociones y apelaciones reduzcan la sentencia de Stephen. Los restos de Jenny fueron devueltos a Oregón, donde su familia la sepultó en silencio. Quienes conocieron a Jenny la recordaban como un espíritu libre y alegre, que soportó una infancia difícil. Un ex consejero de la preparatoria comentó que ella anhelaba estabilidad y amor, cosas que no parecía recibir. La familia de Laura en Minnesota ha luchado por seguir adelante. Laura, madre de 7 hijos, perdió la custodia de ellos por dificultades personales antes de morir. Muchos decían que era de buen corazón pese a las adversidades. Hoy en día, Stephen sigue encarcelado en una prisión de Wisconsin y pasará el resto de su vida tras las rejas.